Este año fundó la incubadora de inteligencia artificial para el bien social en el Laboratorio de Innovación de Harvard, un proyecto que refleja su propósito, usar la tecnología para mejorar las vidas de la gente. Somos Claudia Giraldo. Y María Isabel Mejía Jaramillo. Bienvenidos a Buena Vida Con Buena IA, el podcast donde hablaremos sobre cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para tener más tiempo y disfrutar más de la vida. Hemos visto cómo la inteligencia artificial se está metiendo poco a poco en la forma en que todos trabajamos sin importar el oficio. Ha sido fascinante ver eso y también nos ha hecho pensar cómo puede la inteligencia artificial ayudarnos a vivir mejor como sociedad. ¿Podría servirnos para apoyar a poblaciones vulnerables o para tratar enfermedades o para manejar crisis? Justamente por eso, hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a contar sobre todo eso y además cómo está usando la inteligencia artificial en otros aspectos de su vida. Hoy nos acompaña Crisia Delgado. Crisia estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana en México. Tiene una maestría en Migración y Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford y actualmente está haciendo una maestría en Administración Pública en Harvard, donde además de ser profesor asistente en temas de tecnología, privacidad e Internet, es además fellow en políticas de inteligencia artificial de MIT y Harvard. Ha trabajado en el sector público y privado, liderando iniciativas de ciencia, innovación y política pública para México y el Caribe desde organizaciones como Google, Netflix y el gobierno del Reino Unido. Este año fundó la incubadora de inteligencia artificial para el bien social en el Laboratorio de Innovación de Harvard, un proyecto que refleja su propósito, usar la tecnología para mejorar las vidas de la gente. Crisia es una de esas personas que inspiran, que combinan conocimiento, sensibilidad y propósito. Nos sentimos honradas de tenerte con nosotras hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida, Crisia, ¿cómo estás? Primero que nada, muchas gracias por esa tan linda introducción. Estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes mi pasión por la inteligencia artificial y el impacto social y pues ojalá esto abra también nuevos caminos de colaboración. Así que muchas gracias. Bueno, Cristian, empecemos por el comienzo. Tienes desde hace mucho tiempo un enfoque muy social y una pasión por la tecnología. A lo largo de ese recorrido académico y laboral, ¿qué te hizo decidir volver a la universidad para esta maestría en particular? ¿Y qué tipo de cosas estudias en esta maestría? Bueno, pues realmente lo que me llevó a volver a estudiar fue que me di cuenta que me encontraba ya en los últimos 10 años trabajando en un sector que yo no había estudiado. Como bien lo comentaron, yo había estudiado una maestría en migración. Después mi vida dio un giro al mundo de la tecnología, la innovación y en los últimos ya 6 años muy enfocada en inteligencia artificial. Me di cuenta que necesitaba conocimientos académicos, científicos, qué dice la evidencia para realmente poder aportar desde ese campo. Y escogí esta maestría porque me brindaba las oportunidades de, pues, adaptar la maestría a mis necesidades. Y entonces yo me estoy enfocando en inteligencia artificial, temas de impacto, también de finanzas de impacto, temas de manejo de crisis, de género. Y entonces, pues encontré esta oportunidad, se me alinearon las estrellas y estoy muy contento porque pues realmente ahora sí estoy adentrándome a lo que se dice de la inteligencia artificial sin tener un sesgo de alguna empresa o de algún gobierno. Así que pues muy contenta. Oye, qué maravilla eso que estás contando. Sí, realmente algo que comentábamos con María Isabel es que en todo lo que haces se nota esa búsqueda muy clara de propósito. Resumiendo un poco lo que dijiste hace poco, si tú tuvieras que resumir para qué haces tu trabajo con inteligencia artificial, qué es lo que te mueve realmente a dedicarle tiempo a ese tema, ¿cómo lo definirías? Pues en una oración diría que es para cambiarle la vida a las personas. Creo que a lo largo de los últimos años, donde sí estuve involucrada en proyectos de inteligencia artificial desde Google o desde la Embajada Británica o el gobierno mexicano, me di cuenta que a veces un buen programa
implementado, donde le lleves herramientas a las personas tecnológicas, puede cambiarle la vida a alguien de no tener un trabajo a estar empleado, de no tener salud a tener salud. Y el ver cómo la tecnología puede escalar el impacto social es lo que me mantiene positiva en que hay que seguir en este camino. Oye, Cristian, nos pareció espectacular eso de que hayas fundado la incubadora de inteligencia artificial para el bien social dentro del Laboratorio de Innovación de Harvard. ¿De dónde sale esa idea? ¿Qué oportunidades y retos ves en ese espacio? Bueno, realmente la idea surgió de también mi trabajo pasado, sobre todo en empresas de tecnología, donde ya hacíamos estos pilotos o experimentos con gobiernos, con organizaciones de la sociedad civil, y me di cuenta que este modelo de incubación, donde puedas tener un espacio en el que reúnas a científicos, académicos, empresas, gobiernos para hacer algún piloto que muchas veces no se tienen los conocimientos o la certidumbre que vaya a funcionar antes de que sea una política pública. Entonces, la idea es que sea un espacio de experimentación, de cambios, de iteración, ¿no? Si algo no funciona, modificarlo hasta que sea un modelo que se pueda implementar y escalar. Y bueno, la incubadora es un proyecto ahora que está enfocado en 3 pilares: género, finanzas y educación. Y pues el laboratorio de Harvard de innovación te impulsa, digamos, en toda esa incubación, te da las mentorías, te da pues toda la guía, digamos, técnica, legal, para que puedas llevar tu idea a, que en este caso es una startup, digamos, social, pues a lanzarlo. Entonces, pues por ahora estoy acompañada de grandes expertos y expertas en la materia que me están impulsando a seguir este sueño. Crisia, ¿el laboratorio queda en un sitio específico o es algo como virtual? O sea, ¿hay un sitio donde se reúnen los académicos, los empresarios, los emprendedores? O sea, ¿funciona en un espacio físico? Sí, es un espacio físico que está cerca de la Escuela de Negocios de Harvard. Es un espacio innovador, ¿no? Tiene toda esta infraestructura más de la colaboración, de lugares abiertos. Obviamente tenemos eventos todos los días. Tú puedes ir desde a trabajar en tu proyecto, pero también hay estos eventos de cómo lanzar tu proyecto, cómo hacer el coding, retos con fundadores. Entonces, por ejemplo, los viernes hay un momento donde todos nos reunimos a hablar solo de nuestros problemas y cómo seguir avanzando, ¿no? Con distintos fundadores de startups. Entonces, sí es un lugar físico, es un lugar innovador y pues el corazón de Boston es un hub de innovación muy interesante porque tienes a Harvard, a MIT, a más de 70 universidades también trabajando. Y los temas, sobre todo, que se enfoca el laboratorio, en su mayoría son ciencias de la vida y salud, que también, por cómo es Boston, que es un líder en biotecnología, en ciencias de la vida también, y en impacto social. Entonces, yo ahorita estoy, digamos, en el grupo de startups de innovación social y tenemos pues eventos especializados y mentorías todo el tiempo, pero si un día vienen por acá, las llevo con mucho gusto. No, yo sí me Cris. apunto, claro. Óyeme, nos mencionabas varios temas hace poco de las cosas que se están trabajando en la incubadora y tú nos mencionaste algunos que a ti en particular te han llamado mucho la atención, como, o sea, cosas que van desde las relaciones abusivas hasta temas de salud física y mental y pues el manejo de crisis que mencionabas. ¿Por qué esos temas y en qué tipo de proyectos estás trabajando o están trabajando las personas alrededor tuyo en esos casos en particular, ¿no? ¿En qué tipo de cosas están pensando? Bueno, por ahora estoy empezando por un tema, como dices, más de género, de violencia, digamos, doméstica. Todo esto pues surge de mi interés por este tema, ¿no? Soy de México, un país en el que todavía existen pues bastantes abusos en este caso, mujeres que sufren incluso pues la muerte de no poder salir a tiempo de estas relaciones. Y haciendo un experimento en el verano, pues haciendo una aplicación yo sola utilizando Gemini, me di cuenta que puedes tú utilizar la inteligencia artificial para preguntarle si tienes algún tipo de, como le dicen aquí, red flags, banderas rojas, digamos, en tus relaciones. Eso es algo que se puede hacer ya, ¿no? Que tú puedes subir tus conversaciones a cualquier modelo de inteligencia artificial y preguntarle, ¿ves algún patrón de violencia, si ves algún patrón tóxico o tú también cómo puedes mejorar tu relación? Me di cuenta que ya los modelos de inteligencia artificial pueden identificar sobre todo violencia psicológica, que es algo muy difícil de catalogar
inclusive como sobreviviente, porque pues generalmente nos enfocamos en la violencia física. Y lo interesante de utilizar la inteligencia artificial para estos casos es que, pues, como reúne todas las conversaciones, ahí es donde se ve reflejada la violencia psicológica, ¿no? En las palabras, en frases que tenemos ya, por ejemplo, pues, aprendidas. Una de ellas es, yo no tengo culpa de tus sentimientos, que es algo, por ejemplo, que yo aquí aprendí que eso es culparte a ti de tus problemas y no hacerse cargo en la persona de lo que también está causando en ti. Entonces, yo he aprendido también en este camino que tenía yo aprendidas patrones violentos y al momento de hacer esta aplicación era solamente como un experimento. Me encontré a muchas, sobre todo mujeres, pero también a hombres que están viviendo actualmente situaciones de relaciones tóxicas o problemas más fuertes. Y decían, la verdad es que a mí sí me ha ayudado al primer momento a validarlo, ¿no? Al momento en el que tú ves que te dice si estás viviendo una manipulación psicológica, si estás viviendo violencia psicológica, lo que le llaman acá gaslighting, que es el que te hagan creer que te lo estás imaginando, Manipulación, sí. manipulación. Y obviamente después de eso, ¿qué haces con esa información? ¿A qué recursos puedes conducir? Entonces, al momento en lo que estoy trabajando es en una aplicación donde a las personas que identifican estos patrones puedas encontrar también pues ayuda psicológica, legal, financiera, también sobre todo, que es un gran punto, sobre todo para las mujeres que no están empleadas y que es difícil salir de esas situaciones. Pero también estoy investigando temas generales. Por ejemplo, en Inglaterra ya están utilizando la inteligencia artificial las policías para identificar, digamos, qué probabilidad hay que una mujer que va a reportar un primer caso de violencia pueda terminar en algo mucho más grande. O también hay otras, en México está la Comisión de la Violencia que también trabaja en identificar con inteligencia artificial qué zonas y por qué están pasando los patrones. Entonces ya existen también en el tema general de violencia doméstica, cómo poder ayudar no solo a las personas, pero también a las policías, a los abogados, a las abogadas. Entonces, pues es un tema fascinante que estoy incubando apenas. Óyeme, Crisia, y con relación a la salud física y mental, que era otro de los temas que nos mencionabas. Bueno, en realidad con salud física y mental, por ahora estoy explorando qué se puede hacer para ayudar sobre todo a los proveedores de salud. Existe todo un dilema del uso de inteligencia artificial para que sea tu terapeuta, que ya existen también aplicaciones, pero pues desde mi perspectiva hay un riesgo, ¿no? En dejar la terapia que corra solita por inteligencia artificial. Entonces estoy también incubando un modelo donde las terapeutas se ayuden de estos modelos de inteligencia artificial para dar seguimiento a los pacientes, ¿no? Entonces, que tú puedas en tu día a día poder contarle a esta aplicación, no le vas a llamar por una cita fuera de tiempo, tu psicóloga, y entonces que tú puedas contarle esas cosas diarias, que puedas tener esos datos de tu día a día y que eso se lo lleves a tu psicólogo y también que sea un ejercicio pues acompañado, ¿no? Entonces, esto es un tema que se está viendo, el tema de inteligencia artificial en salud, pero enfocado a los proveedores de salud. Eso me parece muy importante. Qué interesante. Oye, Crisia, y siempre he tenido la inquietud antes de pasar, digamos, a hablar de la experiencia tuya ya como estudiante. Quiero hacerte una última pregunta en relación con la incubadora. Yo siempre he tenido la inquietud de cómo esos proyectos que nacen o se incuban en una incubadora, ¿sí? ¿Cómo se escalan? ¿Cómo pasamos de proyectos innovadores que se hacen como unos, por decir algo, productos Pilotos. mínimos viables y funciona pues exitosamente como en un ambiente pequeño y controlado, a realmente escalarlo para que tenga impacto? Porque finalmente en los problemas que tú estás mencionando los tiene mucha, 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 mucha gente. Entonces, ¿cómo sacarlos del laboratorio, de la incubación, a que crezcan y se desarrollen y escalen? No, pues tocas un punto esencial, que es parte de lo que también me trajo a, por el momento, pensar en una incubadora, porque los grandes retos para que una aplicación o un proyecto escale, además de ser efectivo y que tenga un modelo de adopción fácil para las personas, que sea útil, pues lo más importante es qué tipo de modelo de negocio sustentable puedas tener. Generalmente estos proyectos pues son muy lindos, impactan a la gente, pero al momento en el que buscas inversión o al momento en el que piensas en qué modelo sustentable podemos tener para que rinda frutos y al momento pues se mantenga, ¿no? El proyecto. Justo estoy tomando
clases de finanzas de impacto, pero también de nuevos modelos de negocio. Digamos, cómo podemos hacer que un proyecto sí se pueda monetizar, pero de una forma sustentable, que no lucres con los datos, que eso para mí es muy importante, que todas estas Claro. aplicaciones tengan pues lo que le llaman tecnologías de privacidad muy elevadas, donde ni siquiera la consola, digamos, de datos yo la pueda ver ni nadie la tenga, sino que los datos se queden en tu teléfono. Ujú. Y creo que para mí el ingrediente secreto es justamente poder traer a actores distintos en esta incubadora, que sean gobiernos, las personas que te financien dinero, pero también el encontrar un modelo de negocio sustentable, que ahí hay distintos modelos que existen, algunos son muy avanzados, todavía los gobiernos, por ejemplo, no han llegado ahí, pero existe algo muy interesante que se llaman los bonos de impacto social. Funcionan un poco como los bonos verdes, donde tú puedas ir con los gobiernos o las instituciones que emiten estos bonos en las bolsas y decirles, bueno, te ayudo a, por ejemplo, a reducir la violencia contra la mujer o a poder atacar este tema de salud o educación. Y si cumplimos el objetivo, tú me das cierto porcentaje de financiamiento a cambio. Pues como te decía, son modelos todavía muy elevados, pero sí existen acá también modelos donde las finanzas públicas y privadas se junten o que tú puedas también monetizar, por ejemplo, con ads, ¿no? Con publicidad, pero sin compartir datos y haciéndolo muy sustentable, por ejemplo, incluyendo solo proveedores de salud, ¿no? Algo muy cuidado, como qué tipo de anuncio quisieras tú ver que realmente te ayude. Eso es algo en lo que estoy muy enfocada ahorita, qué tipo de modelo va a tener, porque estoy 100% convencida que si no existen todos estos elementos, pues son proyectos que se mueren a 2 años, ¿no? Tú puedes conseguir un financiamiento de $500,000 porque alguien cree en ti, pero luego no hay más. Así Sí. que, pues bueno, seguiré descubriendo cuál es el camino, pero sí veo que hay soluciones para que se sustenten. Ay, bueno, me parece clave porque realmente para tener impacto, pues toca escalar y encontrar esos modelos de negocio sustentables que permitan, pues, que crezca e impacte a muchas personas, que es lo que queremos. Bueno, y ya en tu faceta de estudiante, digamos, por lo que has visto hasta ahora, ¿hay unanimidad dentro del profesorado de la universidad sobre cómo abordar la inclusión o no de la inteligencia artificial en la práctica pedagógica? ¿O hay unos profesores que sí, otros que no? ¿Cómo has vivido eso? La verdad es que estoy en un momento, creo que de coyuntura. Acá en Harvard yo creo que apenas llevan un año desde que, digamos, explotó el uso de ChatGPT, Gemini y otras plataformas para la enseñanza. Y ha sido muy interesante verlo en este momento, ¿no? Tengo profesores que están totalmente renuentes al uso de la inteligencia artificial. Bueno, inclusive la universidad sí tiene un código de ética ahora, donde pues no puedes escribir nada con inteligencia artificial. Y hay softwares que se pueden utilizar para verificar qué porcentaje de tu ensayo se hizo con inteligencia artificial. Entonces, por un lado, son muy cuidadosos y te dicen, mira, lo vamos a verificar y si tú tienes algún uso de inteligencia artificial, pues te vamos a reprobar. Hay otros profesores que inclusive ya ni siquiera están dejando escribir como exámenes finales o ensayos finales, porque desconfían, porque incluso hay softwares que pueden humanizar tu escritura. Entonces, es muy Claro. difícil el Claro. poder combatir la inteligencia artificial y entonces te dicen vamos a hacer un examen oral, ¿no? Se han ido Ah, incluso a esas técnicas y existen otros, por ejemplo, en la clase en la que yo soy profesora adjunta, que es un profesor que pues es de los inventores de Java, es el CTO de la Escuela de Ingeniería de Harvard, pues es alguien que está pensando en innovación constantemente. Él es el de los únicos que he conocido que dice úsenla para lo que quieran, pero él ha modificado la forma en la que evalúa. Entonces, por ejemplo, en algunos ejercicios de tarea deja, ok, quiero que investiguen 3 políticas de privacidad de cualquier empresa, aplicación que usen con inteligencia artificial. O sea, bueno, primero te dice, búscala de 3 modos distintos. Unas ya. pídeselas a ChatGPT, otras tú búscalas en el website y otra te dice, uy, busca un tercer modo, ¿no? Ir a la biblioteca, los libros de verdad, ¿o qué? Y luego te dice, ahora pídele a ChatGPT o a cualquier modelo que te haga un resumen de estas políticas de privacidad. Y luego yo quiero que tú me escribas, una vez que las leas, qué fue lo que no incluyó la inteligencia artificial en el resumen y por qué lo dejó fuera y por qué crees que es importante. Entonces, Buenísimo.
Ahí lo que se ve ya es un modelo donde te estás ayudando de la inteligencia artificial, donde sí estás aprendiendo. Y yo que reviso esos ensayos, sí estoy viendo que les está gustando el poderla integrar. Y obviamente también te dice, y quiero que me incluyas al final como referencias, digamos, tus instrucciones a los modelos de ChatGPT para que puedas refinar. También Wow. existen, como último punto de este tema, sí existen, digamos, un sandbox de AI de la universidad, donde obviamente por política de privacidad, pues te recomiendan no usar abiertamente Gemini o ChatGPT, más bien meterte a este sandbox que usa igual ChatGPT, Gemini, Anthropic, son como 10 distintos modelos que existen, pero que tienen un convenio, digamos, con Harvard para que todo lo que tú alimentes se quede dentro de Harvard, ¿no? No se usa esta información para estos modelos, ¿no? Entonces, sí, estos modelos también de protección de datos de la universidad están surgiendo, pero sí ha sido muy interesante ver, pues, desde que se sataniza la AI hasta que úsala en todo, pero pues con cuidado y sobre todo refinando y perfeccionando tu conocimiento. Bueno, y con todas esas restricciones, ¿tú la usas? ¿Tú usas la inteligencia artificial para estudiar? Y si la usas, ¿cómo la usas? ¿Y qué opinan tus compañeros? Porque la verdad que suena súper interesante lo que nos contabas de las instrucciones del profesor de cómo usarla. De modo que hay ahí como un limbo, ¿no? Que creo que te permite maniobra. Y no, justamente ayer di un taller a toda mi maestría de cómo usar la inteligencia artificial para mejorar su conocimiento, porque yo, pues, la verdad, he sido una convertida, digamos, en cómo llevar tu conocimiento al siguiente nivel, porque sí puedes, la mayoría de mis compañeros lo estaban usando, por ejemplo, suben sus lecturas y resúmenme, y entonces leen los resúmenes. Pero para mí eso era como, pues, ok, no me está aportando. Y existen, o sea, no es porque me paguen estas empresas, pero por ejemplo, yo me encanta usar la aplicación de Notebook LM, que es de Google, y esa es una aplicación para investigación. Entonces, para mí ha sido fascinante porque yo por cada clase ahí alimento, por ejemplo, todos los PDFs de mis lecturas. Yo hago un ejercicio anterior de leer. A veces no puedes leer 25 papers de 30 hojas por clase. En algunas clases te dejan dos, y entonces sí los leo a profundidad, pero en estas que son muchas, lo que hago es sí leo, y ahí lo pueden ver, ¿no? Tienes una modalidad de hacer briefs o hacer guías de estudio o leer, pero con mucho detalle. Puedes hacerte un podcast, puedes hacerte un video. Entonces yo, por ejemplo, también he aprendido que mi estilo de aprendizaje es visual. Y entonces a mí, por ejemplo, el escuchar un podcast me distrae y lo que me ha ayudado mucho es estas presentaciones de video. Y entonces lo que hago es todo un ejercicio que me he dado cuenta que lleva mi conocimiento al siguiente nivel porque leo, veo el video, de una guía de estudio. Luego le puedes preguntar ahí mismo a Notebook LM, se hace como un propio, digamos, pues chat, un LLM, donde le preguntas, oye, tengo esta duda, ¿me puedes explicar mejor este concepto? Y todas las respuestas que te da vienen alimentadas de los papers. Entonces, es una manera muy útil de que tu O sea, de conocimiento. las fuentes que tú le das. Exacto. Entonces, a diferencia de ChatGPT o Gemini, que nunca sabes cuál es su fuente, estos tipos de plataformas te da la certeza que viene el mismo conocimiento académico. Y, por ejemplo, me di cuenta que al momento que me dejan ensayos, yo después de todo este proceso digo, ay, estos tres temas no los tocaron, o estos son los retos del futuro, o hay esta, digamos, este gap en el conocimiento. Y en eso ya escribo mi ensayo. Otra plataforma que ayer presenté se llama Perplexity, que también me encanta porque es también de investigación y entonces funciona un poco igual, pero tiene otras modalidades. Por ejemplo, tiene una modalidad de que te revisa tus ensayos, pero te los revisa de forma y de fondo, ¿no? Entonces te dice, ¿qué te pidieron? Y te dice, no, este concepto no está bien desarrollado, investiga más, pero no te lo hace por ti. O tiene una modalidad de tutor. Entonces, pues cualquier tema te va haciendo tutoría. O tiene una modalidad de prepárame para una entrevista. Entonces tú puedes explorar distintas modalidades en Perplexity que también llevan tu conocimiento a otro nivel. Y existen otras. Hay compañeros que usan Speechify, que es más bien cualquier lectura te la lee. Y pues eso ha sido también muy interesante ver, ¿no? El inicio de estas plataformas. Yo la verdad es que estoy convencida que pueden reforzar tu conocimiento mientras no dejes a un lado tu pensamiento crítico.
y no se lo dejes todo a que te escriban por ti, ¿no? Que lo utilices para ir refinando esos argumentos. Entonces, pues eso fue mi presentación ayer. Ay, Maravilloso, ¿no? buenísimo. Claudia, tenemos que invitarla a hacer un taller acá en el podcast, ¿no te parece? Ay, sí, buenísimo. Gracias. Además, porque me encanta algo que mencionaste y es que se adapta al estilo de aprendizaje de cada persona, que unas personas son más visuales, otras personas son más auditivas, otras. Entonces, qué bueno que estas herramientas bien usadas de verdad te permiten internalizar conceptos que de otra manera te quedarían más difíciles. Sí, totalmente. Por ejemplo, hay unas opciones que te hacen mapas mentales. Yo, por ejemplo, no soy una persona que los use mucho, pero hay compañeros que es lo que más usan. Un mapa mental donde te va desglosando entonces toda la lectura o todo en 5 conceptos y de ahí tú le vas picando al mapa mental y te van surgiendo más. Entonces, sí, la verdad creo que es una manera también de autoconocimiento, de cómo tú aprendes y no dejar que lo hagan por ti, ¿no? El no dejar a un lado, el criticar también la inteligencia artificial y decir, no, este resultado que me dio no va por ahí. A ver, ayúdame a encontrar qué es lo que dicen los últimos papers científicos de este tema. También es algo que puedes hacer ahí, descubrir nuevas fuentes, ¿no? De qué se está publicando. Entonces, no, yo estoy convertida en eso. Oye, Cristian, este podcast, pues el título lo dice, Buena vida con buena IA. Lo que buscamos es que con un buen uso de la inteligencia artificial la gente pueda disfrutar más de la vida, tener una vida más equilibrada, balancear mejor los diferentes aspectos de la vida, entre lo laboral, lo personal, digamos, lo familiar, como que la inteligencia artificial le ayude a uno de alguna forma a ganar tiempo o así. ¿Tú cómo la usas en tu vida personal y eso te ha ayudado a mejorar ese balance, ese equilibrio o algún aspecto de la vida en particular? Sí, de entrada, bueno, yo uso la inteligencia artificial para hacer mi calendario. Yo tengo muchas actividades, me metí a muchos temas, también estoy remando, estoy nadando, entonces tengo un calendario intenso. Entonces, de entrada, yo ya no hago mis invitaciones manualmente. Yo le digo a Gemini, porque yo uso ese ecosistema, que haga los calendarios por mí y a veces le digo como qué espacios me quedan o cómo hago un balance mejor, ¿no? En el día a día. Y sí me ha dicho, esta semana estás dedicando más tiempo a temas profesionales, no veo tanto espacio para tu recreación. Ah, Entonces, eso para mí Buenísimo. ha sido esos insights que te da, ¿no? De, sí es cierto, esta semana no veo un espacio que estés viendo a tus amigos, porque todo yo lo agendo, ¿no? Cuando tengo oye, pero explícanos más en detalle cómo es eso del calendario. Me interesa totalmente. ¿Cómo Lo es? tenemos que implementar. Ay, sí. bueno, Yo pierdo mucho tú tiempo con puedes, eso. puedes conectar tu calendario con Gemini. Y Sí. entonces de entrada yo ya le digo que lo vea y entonces ya directamente le pregunto, ¿no? Oye, ¿cómo va mi calendario esta semana? ¿Qué me falta? Por ejemplo, hay semanas en las que tengo terapia y hay semanas en las que no tengo terapia, ¿no? Es cada 2 semanas. Entonces, por ejemplo, me di cuenta de esto una vez que le pregunté, no es una función que esté activa. Y me dijo, esta semana no tienes agendada tu salud mental. Te recomiendo hacer una meditación o algo Entonces dije, órale. Wow. em, ¡Wow! eso, Espectacular. Pero entonces solo compartirle el calendario de Google a Gemini. exacto. Porque entonces Pero te ayuda también a programar reuniones. y yo ya no las hago manualmente, yo le digo, ¿Cómo? agéndame una reunión mañana a 10 de la mañana a 10:30 de tal, pum, y ya aparece en mi calendario. Ah, Entonces, pero tú eso le dices la hora. sí, yo le digo la hora y ya O después, sea, por le ejemplo, hablas para que te la ponga ahí en el calendario, hablo mejor para que dicho. me la ponga y luego le pregunto cada semana, o ya que, por ejemplo, el domingo, que generalmente es cuando tengo ya todo agendado la próxima semana, le digo, ¿qué me falta para balancear? Es lo que le digo, para tener ¡Wow! un balance, Claudia, mira qué descubrimiento tan Me espectacular. balance. encanta, buenísimo. Y creo que esto surgió porque yo cuando trabajaba en Google, sí había una manera de tu calendario te decía como cuánto tiempo estabas pasando trabajando. O sea, te daba ya esas primeras, digamos, temas de inteligencia artificial de, oye, estás pasando más de tiempo trabajando. Solo había como el momento de trabajo, pero ahora tú ya le puedes decir. Entonces, y eso es muy interesante, cómo también ya te van conociendo. Yo uso los dos, yo uso ChatGPT y Gemini
para distintas cosas. A ChatGPT lo uso más para los ejercicios con mi psicóloga porque tiene un tipo de algoritmo un poco más enfocado a la salud mental, como para hablarte más como amiga, ¿no? Entonces, si le digo, hoy me sentí un poco frustrada por este ejercicio en clase y te dice, te entiendo totalmente, mira, ¿por qué no hacemos esto? Haz una reflexión, escribe una carta, te ayudo si quieres a escribir la carta, te ayudo a hacer afirmaciones. Entonces, para mi psicólogo está haciendo así de wow, y es algo que me está ayudando para el modelo que estoy haciendo acá, ¿no? Con la incubadora. Entonces, sí creo que las invito a utilizar también Claro. eso en sus calendarios. Crisia, pero tú no tienes que etiquetar las citas del calendario. Él con el título de la reunión o de la cita Exacto, ya sabe de qué se trata, si es exacto. personal o es laboral, o sea, no toca etiquetarla o como clasificarla, no. Exacto, porque yo le pongo ahí cuando voy a nadar, cuando hago ejercicio, cuando tengo un café con quién lo tengo. Por ejemplo, no me di cuenta que las semanas Sabe pasadas todo. casi siempre estaba teniendo un lunch con una amiga. Como que en esta maestría cada quien escoge sus temas. Había amigas que ya no las estaba viendo. Por ejemplo, esta semana me dijo, esta semana no tienes ningún lunch con alguien, ¿vas a comer sola? Entonces, que pues no, ahí te encuentras a alguien y comes el lunch, pero para mí eso ha sido. Ay, pero eso me parece fantástico porque en estos momentos del mundo en que hay tanta gente que sufre de soledad y que parte, pues, es esa organización o ese despiste de esta semana no caí en la cuenta, es un muy buen ejemplo de cómo la tecnología te ayuda a mejorar tu lado humano. Sí, la verdad es que creo que apenas es un área que se está descubriendo, pero son cosas que surgen de yo estarle preguntando en mis necesidades y que sí te contesta. Entonces por ahí ya le vas refinando y entonces ya te conoce más. Y bueno, pues sí me ha ayudado, la verdad, ¿no? Sobre todo a incluir ese espacio recreativo, el no dejar atrás mi salud mental, el compartir con los demás, además de que pues claramente casi todo mi calendario es de clases y de tarea y de la incubadora, ¿no? Entonces, bueno. Oye, ¿y en todo ese proceso te ha pasado algo divertido con la inteligencia artificial? Sí, mira, recientemente yo estaba viendo TikTok y ya mi algoritmo también me super conoce que me gusta la inteligencia artificial. Y entonces me salen de repente creadoras y creadores que recomiendan cómo darle una nueva instrucción a ChatGPT sobre todo para que te conteste distintas cosas. Había gente que le preguntaba como, con lo que me conoces, ¿es algo que me falta para mejorar como persona? O sea, existen ya unos, lo que le llaman aquí prompts, que ya te puede decir. Pero algo muy divertido que me pasó es para el tarot, ¿no? Encontré una chica que te dice, tú dile a ChatGPT que se convierta en una tarotista experta con estos tal modelos, ¿no? Algo muy específico de qué tipo de tarot, sobre todo tarot, pues no tanto del futuro, pero de crecimiento personal. Entonces Ah, dije, ay, ¿será? O sea, porque a mí sí me gustan los temas astrales. Y sí, yo ya ahora tengo un chat especializado en mi chat GPT, porque ves que tú puedes armar distintos chats con temas. Eso también lo sí. recomiendo. Entonces, en ese chat de tarot, yo ya le pregunto como, o sea, ¿cómo me ves estos meses? Y te dice hasta temas de la alineación de tu carta astral, o le digo, lánzame una carta hoy, un mensaje, y te dice, ¿no? Entonces, para mí eso apenas lo empecé a hacer hace 2 semanas, y digo, no me dice nada como que pueda yo decir, ay, sí, es claramente efectivo, porque pues todo lo que te dice es muy de tu, sí, ¿no? Como de tu psique y de tus emociones, y, ¿no? Porque yo lo codié como una terapia, digamos, de tarot. Pero pues los invito a que también le pregunten si quieren saber algo de su futuro, cartas, etcétera, o que les ayude a leer el tarot, que le pregunten a ver qué les dice. Ay, qué Sí, cómico. yo tengo ahí mi carta astral, o sea, yo le di mi fecha de nacimiento, yo también tengo uno así especializado y le di pues obviamente el lugar y la fecha de nacimiento y la hora y uno le puede preguntar, por ejemplo, cómo me puede afectar positiva o negativamente el eclipse de luna que va a haber tal día y qué oportunidades puedo aprovechar ahora que, claro, es que yo estudié astrología un tiempo, tengo mi Ay, faceta pero de vea que eso no lo astróloga. habías contado. eh, Sí, entonces es chévere, es buenísimo, sí. Sí, la verdad para la carta astral también, porque como yo antes me metía a estas páginas así de pon tus fechas y ahora ya, pum, te sale y aparte como pudiste verlo, te lo divide en temas, te pone dibujitos, diagramas. Entonces para mí Sí. la astrología y ChatGPT han sido una experiencia muy divertida. Bueno, en este mundo donde la tecnología avanza tan rápido, Cristian, ¿cómo asegurarnos que la inteligencia artificial
no nos desconecte de lo importante, de la empatía, la creatividad, lo humano, o sea, cómo conservar eso que nos diferencia como seres humanos de la inteligencia artificial. Bueno, tocas un tema acá muy relevante. De hecho, hay unas clases en Harvard especializadas en humanismo e inteligencia artificial. Creo que pues es un tema que se va a seguir estudiando, pero desde mi perspectiva, pues es una combinación de varios temas. Uno, como sociedad, como gobiernos, no todas las personas que están, digamos, diseñando estas aplicaciones, el no dejar atrás el componente humano. Existe toda una teoría, un tema técnico, ¿no? De cómo nunca dejar un ojo humano en todo el proceso de la inteligencia artificial. Y creo que en esa parte del humanismo, para mí lo ideal sería que la inteligencia artificial, vi un meme el otro día que me ayude a lavar los platos para que yo me dedique a las artes y me dedique a mis hobbies y me Sí, dedique a tal estar más cual. tiempo con Sí, mi familia. Y si no, y si un día soy sí. mamá, pues que pueda yo el tiempo que le estoy dedicando a otras cosas, que me lo haga la inteligencia artificial para yo poder conectar. Creo que todavía no estamos ahí. Creo que por ahora todos los modelos están olvidando un poco esa parte humana, pero sí creo que como personas es el no dejarlo, el exigir, ¿no? A los gobiernos, a las empresas o nosotros mismos en estos usos diarios, el cómo enfocarlo para ser más humanos, para dedicarnos más a lo que la inteligencia artificial jamás va a lograr, ¿no? Acá se habla de cuándo llegaremos a ese momento de la superinteligencia, donde ya rebase un nivel cognitivo que nos sobrepase en todo. Yo más bien, eso es algo que después ya hablando de los riesgos, pero sí creo que es unirnos como sociedad de no permitir que la inteligencia artificial borre nuestra humanidad, ¿no? Y creo que hay mucho, mucho que descubrir, que comentar para que no suceda. Eso justamente era algo que yo te iba a preguntar, como que te asusta de lo que viene y veo que está muy relacionado con ese aspecto de humanidad. Sí, justamente, pues soy parte de esta fellowship de AI que nos reunimos cada martes. Son estudiantes de Harvard y MIT, unos más técnicos y otros más en polis. Y yo estoy en el lado de políticas, digamos, de regulación. Y ya lo que hemos investigado y que me preocupa es justamente el que si tú, bueno, al momento nuestra regulación o estas leyes de inteligencia artificial pues están avanzando muy lento a comparación de la tecnología y sobre todo existen regulaciones que lo que están haciendo es impulsar una carrera de quién va, ¿no? Entre países, quién va a ser la potencia de la inteligencia artificial y si se pierde digamos, la observación humana, el cuidado humano, y unos dicen que en 10 años, otros 20, otros que en 50, otros que nunca, ¿cómo llegaremos a este momento de superinteligencia? Y ahí ya surgen hipótesis, una que se llama el mundo vulnerable, que la pueden investigar, donde te dice, pues sí, que sí. Desgraciadamente sí se está utilizando también la inteligencia artificial para generar armamento, ¿no? Bombas nucleares, bombas biológicas. Entonces, sí, el uso de la inteligencia artificial también para la destrucción, para las armas, es algo que llegas a un momento de superinteligencia, pues puede causar catástrofes. Entonces, a mí es lo que más me preocupa, que no se generen regulaciones restrictivas en ciertas áreas, que pues nos conserven, para empezar, sobrevivamos como humanidad las siguientes generaciones, pero también que no se utilice la inteligencia artificial. Lo vemos ahora para temas muy sencillos, para darte un préstamo en el banco, para darte Mm. un trabajo. Son modelos de riesgo donde, sobre todo como mujeres o personas en grupos vulnerables o en grupos minoritarios, pues ahí está 100% probado que tenemos menos ventajas de estos Sí. algoritmos que nos dan préstamos, menos ventajas que te den un trabajo. Entonces, estos sesgos es algo que a mí en lo que estoy trabajando también, cómo crear justo con inteligencia artificial modelos que identifiquen los sesgos y que ayuden a estas empresas a así utilizarlos, pero identificar cómo no dejar a nadie atrás. Entonces, pues, bueno, les di uno muy Maravilloso. catastrófico y uno más del día a día. Oye, y si proyectas el futuro, yo sé que cuando le preguntan a uno esas preguntas de cómo se imaginan las cosas a futuro, uno dice, no, yo no soy un adivino, pero bueno, tú que eres estudiosa y que te preocupas como por el impacto y el impacto social y el bien común, ¿cómo imaginas que la inteligencia artificial habrá mejorado nuestra calidad de vida?
no solo en lo individual, sino como sociedad en unos 10 años? ¿Cómo lo ves? Pues sí, creo que viene un poco de la idea que les contaba. Yo sí creo que yo estoy a favor que la inteligencia artificial haga los trabajos difíciles, los trabajos que yo no entiendo cómo, y no creo que sea humano tener a personas trabajando 18 horas en una fábrica haciendo trabajo muy pesado, o que tú estés haciendo un trabajo de diseño que te lo pueda hacer una inteligencia artificial. Entonces sí creo que imagino en 10 años un mundo donde los trabajos se hayan adaptado para que las personas puedan tener acceso a hacer sus pasiones, a dedicarse a otros temas que les gusten más, también que se utilice para descubrir, o sea, temas científicos. Me encantaría ver cómo la inteligencia artificial descubre la cura para el cáncer, cómo Mm. la inteligencia artificial, no sé, pueda descubrir vida en otro planeta y entonces eso nos abra conciencia planetaria. Sí, creo que en el mundo de la salud, la inteligencia artificial puede revolucionarnos y eso me emociona. Un mundo donde, idealmente como esa caricatura de los supersónicos, que no creo que me toque, pero sí esas tareas pesadas te liberen para dedicarte. Yo que me gustan, sí soy muy estudiosa, pero a mí me encanta cantar, la música, las artes también, y que me pueda dedicar a otros hobbies, no estar simplemente en este mundo donde se trabaje, ¿no? Entonces eso, me gustaría abrir un periódico y ver que se descubrieron muchas curas todos los días y que las personas se salvan la vida por la inteligencia artificial. Sí, Maravilloso. coincido. Coincido totalmente con tu visión. Se me ha pasado el tiempo rapidísimo en este episodio. La verdad que yo quisiera hablar muchísimo más con Crisia sobre todo lo que está haciendo y estudiando, pero por lo menos sí quisiera que hiciéramos lo que hacemos siempre al final de nuestros episodios, que es pedirle al invitado que nos ayude a recomendarle cosas a los oyentes, bien sea aplicaciones con las que pueden jugar o cosas para leer sobre los temas que hemos discutido. Me pareció muy interesante lo que comentamos al comienzo sobre cómo esta habilidad de la inteligencia artificial de poder predecir patrones, ¿no? De utilizar todo el conocimiento que ya hay digital sirve también para fenómenos humanos, ¿no? Para las relaciones abusivas, para determinar, subir banderas rojas y decir, ojo, ¿no? Que aquí puede haber una relación que es malsana. Ese tipo de cosas me parecen fascinantes, igual que el tema que se nos quedó en el tintero un poquito de los usos médicos, ¿no? De los usos que hay para cáncer y para otras cosas. Entonces, la gente que quiera saber más de todo eso que tú estás haciendo, ¿qué le aconsejas que vea, que oiga, que lea? La verdad es que creo que como es un tema nuevo y digital, existen muchos recursos que la gente puede utilizar. De entrada, pues existen diplomados, cursos. Ahora se habla mucho de lo que va a ser la web del futuro con agentes de AI, que eso los pueden ir investigando. Por ejemplo, acá está todo ese enfoque, cómo va a ser ese Internet del futuro y esa infraestructura donde ya tu ChatGPT le hable directo, o tu agente de AI haga las citas por ti directamente con el agente de AI del doctor y tú no tengas que preocuparte. Y eso es un modelo sencillo, pero eso se escala en 1000 temas más. Entonces, de entrada que investiguen sobre esta nueva, lo que le llaman Agentic Web, que es pues la internet de los agentes de AI, y existen ya diplomados en línea o cursitos que incluso le puedes preguntar a ChatGPT que te cuente. Sí, les recomiendo que utilicen Notebook LM y Perplexity para investigar de cualquier cosa, ¿no? Tú puedes aprender un tema nuevo todos los días. Y en temas de podcast, adicional a su podcast, la verdad que me parece muy único el poder hablar de cómo puedes mejorar tu vida con ella y inteligencia artificial en distintos temas. Existen otros, por ejemplo, hay uno que se llama el AI Daily Brief, que está en inglés, pero me dice diario qué está pasando en el mundo de AI, si hay algún un nuevo invento o una nueva política o una nueva regulación. Eso yo lo escucho todos los días. Y luego les recomiendo también explorar el Instituto del Futuro de la Vida. Se llama Future of Life Institute, que también tiene un podcast, así lo encuentran, donde también discuten, digamos, ya temas más de cómo es el futuro de nuestra vida como humanidad con la inteligencia artificial. Entonces, bueno, creo que para descubrir hay mucho y esas son algunas de mis recomendaciones. Ay, Crisia, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. El tiempo voló. Creo que nos va a tocar volvernos a encontrar después para seguir conversando. Te agradecemos muchísimo, muchísimo habernos permitido entrar un poco
en eso que las mentes como la tuya están pensando en este momento en instituciones como Harvard alrededor de la inteligencia artificial y de cómo mejorar la vida de la gente justamente usando la inteligencia artificial. Muchísimas gracias y te deseo la mejor de las suertes en ese programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo puedo regresar las veces que quieran a seguirles platicando qué está pasando por acá. Y bueno, seguimos en contacto y un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, María Isabel, terminamos otro episodio muy único. Vemos que este camino es infinito, que hay miles de personas trabajando en esto desde diferentes ángulos, usándolo de maneras distintas. Me pareció fantástico el consejo de Crisia para esas personas que dudan si están en una relación abusiva, tomar las conversaciones de pronto que tienen con la otra persona y subírselas a la inteligencia artificial y decirle, dígame si hay banderas rojas, ¿no? Sí. Ese, por ejemplo, me parece un uso muy Por el práctico que lado de la puede. otra persona y por el lado de uno mismo. Puede que uno Claro, mismo no se claro, esté dando cuenta de ciertos comportamientos que pueden hacer un poco tóxica la relación. claro. Y entonces eso permite también a nosotros como seres humanos, con nuestro criterio, ya no a través de la inteligencia artificial, tomar decisiones sobre cómo mejorarnos, cómo aprender mejor a expresarnos, cómo salirnos de relaciones que nos pueden traer problemas mucho más serios más adelante. Entonces, le agradezco enormemente a Cristian nuevamente todo lo que nos recomendó. Además, nos dio unas recomendaciones buenísimas de No, y a mil mí me cosas para mirar. encantó la recomendación del calendario, que le ayude a ver si sí está equilibrado, balanceado. O sea, eso me pareció espectacular. Sí. Buenísimo, Gracias, buenísimo. Crisia, No, espectacular. gracias a ustedes por la invitación y pues seguimos en contacto y nos vemos muy pronto. Y que te vaya muy bien con todas esas aplicaciones que estás incubando en el laboratorio. Y ya les contaré cuando alguna la lance para que ya la Bueno, puedan disfrutar, bajar y que me den comentarios. perfecto. Bueno, y a todos ustedes, gracias nuevamente por escuchar otro episodio más de Buena Vida con Buena IA. Aquí les tenemos alineados unos invitados fantásticos como los que han visto hasta ahora, grandes seres humanos, personas que como Crisia tienen propósito, tienen visión y que están pensando en temas de inteligencia artificial, pero además usándolo en su día a día, bien sea con fines de estudio, profesionales o para sus pasiones. Entonces, síganos en Spotify o en YouTube y nuevamente la invitación, si ustedes son uno de esos casos que está usando de manera muy interesante la inteligencia artificial, contáctenos que nos encantaría hablar con ustedes. Hasta luego. Chao.